¿qué tal, cracks? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Musicografía, a un nuevo vídeo de los lanzamientos de la semana como llevamos haciendo desde enero. Aunque como ya sabéis, esta racha se romperá la primera semana de agosto porque un servidor se va de vacaciones y aunque os podría dejar preparada cualquier cosa diciendo ah mira, este disco está muy bien, lo suyo es que escuchemos los discos y luego los valoremos, o sea, no vamos a mentir a la gente. Pero eso sí, vídeo no faltará y además vais a tener ración doble a la que vuelva. Bueno, esta semana hay un popurrí de géneros otra vez, después de esas semanas en las que hemos estado más metidos dentro de lo que es el mundo del death metal. La semana pasada, por ejemplo, con el black metal atmosférico. En esta ocasión sí que tenemos para todos los gustos. Y se me está ocurriendo una cosita. Cuando vuelvan los conciertos, aunque ya poco a poco se empieza a ver la luz al final del túnel, lo suyo es que cada primer domingo de mes hagamos una pequeña agenda dentro de esta sección sobre los conciertos que están por venir. A ver qué os parece esa idea. En fin, una semana más, amigos y amigas de Musicografía, nos vamos a por esos lanzamientos de la semana. ¡Let's go! Nos vamos a ir hasta Pasto, hasta Colombia, para hablar de una One Band Band en esta primera recomendación de esta semana, con un black metal con melodías muy interesantes y riffs que son muy creativos. Estamos hablando del nuevo trabajo de Austral Cult. Dentro de este trabajo lo que sobre todo podemos destacar es que aparte de que los riffs están muy bien marcados, están muy bien creados, todo eso está bajo un efecto también en el cual la disonancia tiene mucho protagonismo. Todo esto además mezclado con una calidad de producción que está bastante bien para ser una banda que realmente es underground. Los primeros compases del disco pueden dar a pensar que este disco de Austral Cult es un disco repetitivo, es un disco con riffs muy manidos o con composiciones que ya hemos escuchado anteriormente y que se van repitiendo, pero todo esto se rompe de pronto al avanzar un poquito el disco y al meternos dentro de su atmósfera. Veremos que cada canción es un mundo completamente distinto dentro de esa oscuridad que maneja y esos patrones que están bastante bien medidos. Es un estupendo trabajo de black metal donde sobre todo los riffs suenan certeros y suenan bien potentes, por lo tanto no podíamos dejar de recomendarlo porque a nosotros nos ha gustado bastante. Master Butcher se da la mano con Roga Johansson. De Roga Johansson podemos empezar a pensar que puede ser un compositor el cual al estar involucrado en 70.000 proyectos pues a lo mejor puede perder un poquito el nivel, pero es que con Necrogot ha vuelto a demostrar lo que ya sabíamos, que es una auténtica bestia. En este disco de Necrogot sobre todo lo que nos podemos encontrar es una mezcla muy bien medida entre lo que es el death metal más sueco y el death metal de la escena americana. Por supuesto, esto también tiene mucho que decir en cuanto a niveles de producción y de composición por parte del propio Roga Johansson, que sabe medir muy bien esos patrones. Es un tío al que se le da muy bien mezclar diferentes cosas, lo demostró por ejemplo con ese disco Day of Purgatory que os traíamos en junio, en el cual pues sí que mezclaba muy bien los patrones del death metal y del progresivo, y aquí lo que hace es mezclar pues probablemente dos de las escenas más famosas a lo largo de la historia del death metal, lo cual lo hace como un disco bastante variado en cuanto a contenido, también con mucha melodía pero a la vez con mucha fiereza y encontrándonos también cierta disonancia en las canciones. Rebosa técnica, amplitud de miras y sobre todo pues nos mete en una atmósfera en el cual pues además, como decíamos con Austral Cult, nos metemos en canciones que son completamente distintas entre sí, lo cual ayuda al oyente a conectar de una manera distinta con el disco y está bastante bien que hagan eso porque así el disco no se nos hace tan cliché y tan pesado. O sea, es sin lugar a dudas uno de los mejores discos precisamente de la semana por esto, porque sabe mezclar muy bien lo que es el tecnicismo con una composición que también es atractiva para el oyente, sencilla en cierta manera, pero además muy certera. Esa mezcla de death metal y esa mezcla de composiciones que nos hace pasar por trayectos en los cuales suena mucho más potente y mucho más directo, y pasajes que son incluso cercanos al doom, pues nos hace crear un disco en el cual estamos como pez en el agua, sin lugar a dudas. O sea, un disco bastante atmosférico y con mucha potencia. Por supuesto se lleva el recomendadísimo de la semana.
Dentro de este debut en forma de EP y a través de Vendetta Records, Cold la verdad que hace muy bien tres cosas, y es mezclar el depressive black metal en esas melodías que sobre todo son muy presentes en la primera canción y en la apertura de cómo abre el disco, el black metal clásico que también está muy presente sobre todo a nivel de baterías, y también el black metal atmosférico que es sin lugar a dudas pues lo que es el patrón a seguir dentro de este EP. La mezcla de estos tres géneros lo que nos hace es meternos en una composición que es distinta, pero también lo que hace muy bien este disco de Cold es a nivel de producción, porque a nivel de producción no puedes tratar igual, por ejemplo, la primera canción, que sí que como decíamos tiene un ambiente mucho más depresivo, la segunda canción que es puro black metal atmosférico, o la tercera canción en la que se entremezclan las dos cosas del primero, es decir, ese black metal atmosférico con el depressive black metal, sobre todo a nivel pues eso de pianos, instrumentos de cuerda como violines por ejemplo, o instrumentos de viento como puede ser por ejemplo esas flautas que notamos en algún momento de la canción. Sí que nos encontramos realmente una riqueza musical que para ser un debut está bastante bien, y Vendetta Records ha fijado en ellos como no podía ser de otra forma por esa calidad que rezuman. Por lo tanto, id a escuchar este disco aquellos que queráis, pues una mezcla sobre todo de depressive black metal y de black metal atmosférico, sin olvidarse de esa crudeza y de ese frío que trae el black metal clásico. Yo voy a ser completamente sincero, como siempre soy con vosotros y vosotras, y he de decir que el anterior disco no me gustó absolutamente nada. Me pareció que estaba falto de melodías, de ideas, que realmente todo era como un popurrí de cosas que realmente no estaban bien mezcladas, y aquí nos encontramos pues todo lo contrario, un discazo y algo que puede ser sin lugar a dudas uno de los discos del mes, pero de momento va a ser uno de los recomendadísimos de la semana. Los de Reykjavik vienen de la mano de Season of Mist para presentarnos un death metal técnico mezclado con progresivo, pero es que este disco sobre todo hay que tener mucha paciencia para interpretarlo correctamente. Esto no quiere decir ni mucho menos que a la primera no te vaya a entrar el disco y no te vaya a gustar, siendo un disco difícil de entender o cualquier otra cosa, no. Puede entrarte sin problemas en la primera escucha, pero sí que es cierto que cuantos más escuchas le des y te centres en los instrumentos en cada escucha, o en la labor vocal, o luego en la totalidad como prueba final, sí que te vas a encontrar un disco que te va a sorprender incluso más. Es decir, si cada escucha lo hacemos fijándonos en la batería, fijándonos en el bajo, fijándonos en la rítmica en sí, y fijándonos también en lo que son los riffs de guitarra, en la labor vocal, si cada una de las escuchas la hacemos con esta prueba, nos podemos encontrar un disco que tiene multitud de texturas, multitud de diferentes composiciones, cambios de ritmo, y esos pequeños riffs que te mete en cada canción es algo a lo que el oído se va directamente y es muy difícil ignorar. Por lo tanto, por todas esas texturas, por todos esos matices en los que nos envuelve en una atmósfera bastante buena, y sobre todo a nivel compositivo es una pasada de disco, pues sin lugar a dudas le tenemos que dar uno de los recomendadísimos de la semana, porque es que es alucinante. O sea, es un disco de lo que más me ha sorprendido sin lugar a dudas este año, precisamente por esa composición y porque no esperaba nada de él realmente. Como decía, el anterior disco no me ha gustado absolutamente nada, pero es que en esta ocasión me han volado la cabeza, así que id a escucharlo. El death metal está que arde esta semana, como podéis comprobar, y no es para menos con los titanes que han ido apareciendo. Con Vomit Ritual realmente lo que nos encontramos es un death metal con melodías muy cortantes, un groovy muy interesante. Hay momentos en los cuales sí que podemos apreciar pues esos aires de groove metal sin ningún tipo de problemas, pero también podemos encontrar repetición de patrones o de riffs en la composición, lo cual no quiere decir que sea malo porque no aburre, sino todo lo contrario, te mete en una atmósfera, es lo que hemos dicho siempre. La composición de este disco está bastante bien y esa producción cruda le da un toque bastante bueno, encontramos riffs muy interesantes, también en las labores vocales está bastante bien,
pero en la base rítmica y especialmente en la batería con esos dibujos que hace, la verdad que es donde encontramos la mayor potencia, mezclando también cosas que son como muy compositivamente manidas, también con composiciones que son elegantes y agresivas, o sea, esa mezcla está bastante bien medida y hacen de este disco de Vomit Ritual un disco muy interesante de escuchar y que os invitamos a ello, por supuesto. Mucha gente tiende a pensar que una producción cutre o una producción que sea un poquito más cruda quiere decir que compositivamente hablando pues no está demasiado bien y que puede ser un disco que cae en el olvido. Eso es una falacia que seguramente la han colado a más de uno. Y digo esto porque he leído o escuchado opiniones en discos como de Sanguine Relic, de Sulphuric Night, de Vampirska, de Vampiric Night. He escuchado muchísimas opiniones acerca de que lo lo-fi realmente está poco conseguido a nivel compositivo, y eso es mentira y se puede observar perfectamente. Lo que pasa es que te tienes que hacer el oído a ese tipo de música. El nuevo trabajo de esta One Man Band venida desde Kentucky, y especialmente cuando nos ponemos a los mandos de la primera canción de Silver and Gold, podemos encontrar muchísimos tipos de música, sí que ligados a lo que es el metal, por supuesto, como puede ser el doom metal, el black metal, el ambient y también toques de black gaze, que hace que el disco compositivamente no sea precisamente sencillo de hacer. O sea, todo ese discurso que hace mucha gente acerca de que lo lo-fi o el raw black metal son discos que compositivamente hablando no están muy allá, es una mentira tremenda, y este disco lo demuestra. Esa atmósfera variada y ese aspecto creativo que es indiscutible también nos hace estar muy cercanos a lo que está siendo la escena últimamente en Estados Unidos, con bandas como Till o como Saidan, donde nos encontramos una calidad musical increíble que últimamente está saliendo de allí, bueno, que lleva saliendo desde hace muchos años en Estados Unidos, pero que se está haciendo muy presente a lo largo de este año. Por lo tanto, un auténtico discazo. Y esta semana, aunque ya sabéis que normalmente solemos traer unos 6 discos, vamos a traer 7, porque no podíamos dejar fuera Ephemerie o como se diga realmente dentro de esta lista, porque el disco es súper emocional. Es un disco que no es para todo el mundo, sobre todo en el tema vocal, porque sí que es cierto que, aunque es una voz muy dada en el depressive black metal, es también bastante especialidad incluso dentro del género. Por lo tanto, esa crudeza y esa atmósfera que genera tan fría, tan cruda, tan lúgubre, tan oscura, pues sí que nos hace crearnos una atmósfera sobre todo melancólica. O sea, diríamos que el patrón general del disco es la melancolía, también medida sobre todo gracias a lo que es la instrumentación, pero sobre todo a nivel vocal. Esos matices añadidos a la atmósfera y añadidos al disco en general, lo que nos hace encontrarnos es con un disco que al 90% prácticamente es depressive black metal, pero que también está muy ligado a lo que es el black metal atmosférico. También es verdad que estos dos subgéneros normalmente coinciden bastante a la hora de hacer música, y en esta ocasión pues es un ejemplo bastante claro. No podíamos dejar fuera Ephemerie o Ephemerie, como se diga, realmente, porque es un disco súper emocional y esto hace también mucha falta dentro de la música. Y bueno, comentarnos ahí qué os ha parecido estos discos que os hemos traído hoy, si se nos ha olvidado alguno, y nos vemos el martes con un nuevo vídeo. Y ya sabéis, ahora a hacer los deberes. ¡Adiós!